Hola, bienvenidos, gracias por estar acá. El día de hoy traigo un resumen del libro La crianza de los hijos. 14 principios del Evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia, de Paul David Tripp. Y sin más, les menciono solamente que el libro es un libro relativamente nuevo. Fue publicado en el 2016 en inglés y en el 2017 en español. Quiere decir que está muy actual y nos habla a las familias, a los padres modernos que queremos educar de una mejor manera a nuestros hijos. Y empieza con una cuestionante. Si no tienes la perspectiva correcta de quién eres tú, perderás la esencia de lo que Dios te ha llamado a hacer y harás cosas que ningún padre debe hacer. El libro tiene 14 capítulos. El día de hoy voy a hacer un pequeño resumen de los primeros 7 capítulos y posteriormente les subiré el resto del libro. Habla el autor de dos tipos de crianza que tenemos los padres. Una es la posesiva y la otra le da el nombre de embajadora. La crianza embajadora. Un embajador es un representante. Quiere decir que como padres estamos representando a Dios acá en la tierra, representándolo con su moral, con sus principios, con su ética, con también sus atributos, su amor, su paciencia, su misericordia ante nuestros hijos. Y dice, la crianza posesiva es motivada y moldeada por lo que los padres quieren para sus hijos y de sus hijos. Está impulsada por una visión de lo que queremos que sean nuestros hijos y de lo que a su vez queremos recibir de ellos cuando tenemos estándares muy altos para nuestros hijos. Cada niño en cada hogar en todo el mundo le pertenece a aquel que lo creó. Los niños pertenecen a Dios y nos manda a leer el Salmo 127:3. La Biblia utiliza para esta posición intermediaria que tenemos como padres la palabra embajadora, representantes. Dice que así es como nos ha llamado Dios. Tenemos un llamado. Y bueno, el primer capítulo va a hablar precisamente de ese llamado que tenemos. Da un principio. Nada es más importante en tu vida que ser un instrumento para formar el alma de una persona. Así es. ¿Qué es más importante? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestro ministerio? ¿Nuestra vida personal? ¿Nuestro crecimiento? Esta labor a los que Dios nos dio la oportunidad de ser padres es la labor más grande que tenemos frente a Dios. Somos sus embajadores. Y empieza relatando la cotidianidad de los hogares. Vamos a situarnos en esta situación. Ha sido uno de esos días. Ustedes saben cuáles. ¿Estás convencido de que tus hijos están conspirando contra ti? Parece como si tus hijos han planeado hacer que tu día sea particularmente difícil. Es como si te enfrentaras a una legión de rebeldes. Has perdido la paciencia muchas veces. Has dicho y has hecho cosas vergonzosas. Levantaste la voz y lanzaste amenazas, pero nada parece ayudar. Has perdido el control de tu propia casa y en silencio y con un poco de culpa, añoras los sencillos días del pasado. Por supuesto, esos días cuando teníamos a nuestros hijos en brazos, cuando eran bebés y simplemente había que alimentarlos y dejarlos dormir. Anhelamos muchas veces esos días en vez de los días ajetreados y en los que tenemos que empezar a disciplinar y a educar a nuestros hijos, que generalmente es una labor con mucha carga, en algunas familias más que en otras. Entonces tendemos a actuar de maneras que no son precisamente las labores del embajador que tenemos.
Y dice, el remordimiento te consume, no es lo que quieres, pero es la realidad. Y se debe no a algo grande, sino a todos esos pequeños momentos de fracasos. Recuerda las pequeñas promesas que hiciste, pero que has estado muy ocupado para cumplir. Los momentos en que gritaste cuando debías escuchar. ¿Recuerdas cuán difícil fue tener hijos y ser justo? ¿Y cuán frecuentemente fracasaste? ¿Recuerdas que era más fácil anunciar la ley que otorgar la gracia? Te gustaría estar libre de remordimiento, pero no es así. Y empieza a relatar cómo Dios nos llama a ser agentes transformadores del alma humana, del alma de nuestros hijos. Y nos pone una visión de que pensemos que nuestros hijos son como tesoros y que nosotros somos cazadores de tesoros. Habla sobre esto. Y bueno, nos da una palabra, una cita bíblica que está en Mateo 6, 19 al 34. Nos pide que hagamos un alto en la lectura del libro y que podamos leerlo. En este pasaje Jesús utiliza la palabra tesoro para capturar el hecho de que todos vivimos buscando lo que consideramos importante. Todos somos iguales en el hecho de que despertamos por la mañana y escarbamos en nuestras vidas para encontrar algún tipo de tesoro. Y la forma en que hablamos y nos comportamos es nuestro intento de obtener de nuestra vida y nuestras relaciones las cosas que son importantes para nosotros. Nuestros tesoros demuestran que ahí está nuestro corazón, dice la palabra. Y todas nuestras decisiones, palabras y acciones diarias van a ir enfocadas hacia eso. Nos hace una pregunta el autor. ¿Cómo ha impactado el valor que le das al éxito de tu carrera en tu compromiso con el trabajo que Dios te ha llamado a realizar como padre? Porque muchas veces nuestros tesoros van por otro lado y creemos que el área más importante es el área material, que tenemos que dejarles a nuestros hijos, legarles. Y por eso muchas veces algunas familias se concentran tanto en el trabajo, ya sea un trabajo secular o un trabajo ministerial, y ponen en segundo plano el tesoro del corazón de sus hijos. ¿Qué compite en tu corazón?, nos pregunta el autor. ¿Qué compite en tu corazón y por tanto en tus decisiones diarias contra el valor que debería tener la crianza de tus hijos? ¿Tiene la crianza de tus hijos el lugar de alto honor y alta importancia que Dios quiere que tenga en tu agenda diaria? ¿Qué otras cosas se interponen? ¿Qué nuevas y mejores decisiones te está llamando Dios a tomar? Y este es un momento para reflexionar nosotros como padres en dónde están nuestras prioridades. Y de esto habla el capítulo número 1. El capítulo número 2 nos habla de la gracia y nos da un principio. Dios nunca te llama a una tarea sin darte lo que necesitas para hacerla. Nunca te envía sin ir contigo. Así es. Y este capítulo nos va a hablar de las cargas que llevamos como padres y de la gracia de Dios que necesitamos para poder cumplir con esa labor. La mayoría de los padres cristianos tienen un buen entendimiento de la gracia pasada, es decir, el perdón que han recibido por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y tienen una comprensión decente de la futura gracia, el lugar en la eternidad que se les garantiza como hijos de Dios. Pero el problema es que tienen muy poca comprensión de la gracia presente, los beneficios actuales para aquellos que vivimos en la época entre el ya y el todavía no. Muchos padres piensan que la frase "el evangelio de la gracia de Dios" parece no relacionarse con el cansancio del que no se pueden deshacer, o con la ira que no pueden vencer, o la sabiduría práctica de la que parecen carecer, o con la necesidad del descanso que parece no pueden obtener. Y marca 4 columnas importantes en la vida diaria de todo padre: el cansancio, la sabiduría,
la ira, o sea, el control de emociones y la falta de descanso, el agotamiento. Cosas muy importantes que interfieren en la manera en que tratamos a nuestros hijos, muchas veces sin gracia, y nos empieza a adentrar en lo que es la gracia. Dice, esta gracia llega a donde sea que Dios te haya puesto. Si estás viendo esto y eres una madre, ahí donde estás, esta gracia llega hasta tu casa, hasta el lugar donde estás, hasta tu corazón. Esta gracia llega hasta los momentos más oscuros de la crianza de tus hijos. Esta gracia trata con tu sentimiento de incapacidad. Esta gracia te toca cuando sientes que has llegado al final de tu sabiduría. ¿Por qué un Dios de perfecta sabiduría les ha pedido a personas inadecuadas que hagan un trabajo tan importante? En ocasiones podemos preguntarnos eso como madres y sentirnos incapaces, inadecuadas, que necesitamos crecer tanto. ¿Por qué Dios nos dejó este trabajo tan importante a nosotros? Dios llama a personas incapaces para hacer cosas importantes, para que Él obtenga la gloria y no ellos. Él sabe que los padres que admiten su incapacidad y corren a Dios son los mejores padres. Escucha esto, el admitir que no somos capaces y correr a Dios. Verás, Él no te pide que seas capaz, te pide que estés dispuesto. Si estás dispuesto, Él te encontrará en tu debilidad y te transformará. Y al hacerlo, obrará buenas cosas a través de ti en los corazones y vidas de tus hijos. Qué hermoso. Palabra de ánimo que nos da el autor. Dios sabe que te lleva más allá de lo que tus límites, de los límites de tu paciencia y sabiduría. Él sabe que hay momentos en los que sientes no tener idea de lo que haces. Él conoce que hay momentos en que deseas renunciar y abandonar la tarea. Él sabe que hay momentos cuando la ira te domina. Él sabe que tus hijos pueden sacarte de quicio. Él conocía cada lucha y dificultad que tendrías como padre, así que sabía que la única cosa que podría ayudarte es Él mismo, Dios. Y nos da una palabra, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra es preciosa para recordarla en esos momentos en que nos sintamos incapaces. Y bueno, habla de que la gracia nos rescata de nosotros mismos, porque Dios primero por gracia va a trabajar en nosotros para poder por gracia nosotros trabajar en nuestros hijos. Cuando estás frustrado, enojado, desanimado, abusivo, amargado, falta de gozo, vengativo o irritado como padre, no necesitas ser rescatado de tus hijos. Necesitas ser rescatado de ti mismo. Una palabra de exhortación. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? Agrega el autor, si culpas a tus hijos por tus malas actitudes, acciones y palabras, no solo los amargarás, sino que al culparlos fracasarás en obtener la ayuda que es tuya mediante la gracia perdonadora, rescatadora y transformadora de Jesús. Y sigue hablándonos, recordar el Evangelio, recordar que Dios está ahí para nosotros. Y el libro habla maravillas acerca de la gracia, que podamos entender este regalo y este don que nos capacita para nuestro día a día luchar y enfrentar la paternidad, una paternidad sana. Capítulo número 3 habla de la ley y da un principio. Tus hijos necesitan la ley de Dios, pero no puedes pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede hacer. Habla de la ley. Muchos conocemos lo que es la ley en la palabra de Dios. Y dice, detengámonos un momento y examinemos la crianza de tus hijos. Si observara las últimas 6 semanas de tu vida,
cómo evalúas a tus hijos y cómo buscas obrar cambios en ellos. ¿A qué conclusión llegaría sobre cuál es la principal herramienta que utilizas? Y eso es una pregunta que podemos hacernos. Bueno, ¿cuál herramienta, cuál recurso o cuál es la manera en que yo estoy educándolos? ¿Es efectiva? ¿Da fruto? Dice, podría ser que exista una manera nueva y mejor de la que tú crees, pero que no ha influenciado la crianza de tus hijos. Si las reglas y regulaciones tuvieran el poder de cambiar el corazón y la vida de tu hijo, de rescatar a tu hijo de sí mismo y darle un corazón sumiso y lleno de fe, entonces nunca hubiera sido necesario que Jesús viniera. Y habla de el Evangelio. ¿Por qué tenía que venir Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo era nuestro corazón cargado de pecado? El libro va a hablar de la ley y de la gracia, de la maravillosa gracia del Señor. Y bueno, expone acerca de esto, porque es importante conocer la ley de Dios, que es buena, que es perfecta, y también cómo necesitamos cada día predicarles el Evangelio a nuestros hijos, no solo el Evangelio que ya conocen de lo que Jesús hizo, sino, dice el autor, debes buscar cada día la oportunidad de guiar a tus hijos hacia la presencia, las promesas, el poder y la gracia de Jesús. Ahora bien, aquí es donde creo que esta misión comienza. No comienza con la preocupación por la profunda necesidad espiritual de tus hijos, sino al admitir humildemente la profundidad de tu propia necesidad. Tu necesidad es mi necesidad. Dice, padres, todos necesitamos criar a nuestros hijos de tal manera que podamos decir, todo lo que hago, lo hago para encaminar a mis hijos hacia la presencia y las promesas de la gracia de Dios. Vean qué lindo. Cada conversación es una oportunidad. Señalarles la belleza de la naturaleza es una oportunidad. Cada momento de corrección y disciplina es una oportunidad. Cada pelea entre hermanos es una oportunidad. El éxito o el fracaso en la escuela es una oportunidad. La alabanza familiar es una oportunidad. Los cumpleaños y los días festivos son una oportunidad. Los problemas de identidad de la adolescencia son una oportunidad. Las conversaciones antes de ir a dormir proveen una oportunidad. Las discusiones después de ver algo en Netflix proveen una oportunidad. Así es, tenemos que saber buscar esos momentos propicios, siendo intencionales con nuestros hijos, para poder sembrarles la semilla de la palabra de Dios y que puedan conocer la gracia de Dios en medio de cada circunstancia. Y también nos habla de que necesitamos ser modelos. ¿Cómo podemos ser modelos de nuestros hijos? Y esto es toda una parte de mentoría que los padres también tenemos al modelarles el carácter de Cristo. El capítulo número 4 nos habla de nuestra incapacidad y nos da un principio. Reconocer lo que eres incapaz de hacer es esencial para la buena crianza de los hijos. No creernos más allá de lo que somos, de nuestras capacidades, porque si esto es así, el Señor va a venir a enseñarnos a nosotros primero, con alguna prueba, alguna dificultad, para que nosotros comprendamos quiénes somos y la dependencia que necesitamos. Nos habla de la impotencia que tenemos como padres. ¿Cuántas situaciones no nos hace sentir así? Menciona el autor, esto significa que tú y yo debemos estar dispuestos a despojarnos de estos antiguos hábitos de crianza. Debemos dejar los gritos, las amenazas, los insultos sutiles, las palabras de condenación, los cada vez peores castigos al decirle a nuestros hijos que somos mejores que ellos, el dejarles de hablar y el no mostrarles afecto cuando nos hacen enojar. Esto es un grave error. Tenemos que reflexionar como padres. ¿Cuántas veces no borramos, como dice el dicho popular, lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo? Les decimos que los amamos, pero después les mostramos con nuestras actitudes que no es así. O les hacemos ver con nuestras actitudes, comportamientos o regalos
que les amamos, pero después les damos una palabra que lo contradice y le estamos dando a nuestros hijos un mensaje contradictorio que es muy dañino en la comunicación familiar. Después, hay herramientas de poder que muchas veces los padres ponemos en ejercicio y son muy dañinas. Por ejemplo, el miedo, una crianza basada en miedo, poniéndoles, sobre todo cuando los niños son pequeños, algún temor de algo que podría pasar, amenazas. También dice que las recompensas son dañinas, porque dice que los manipulamos para que hagan lo que queremos que hagan al ofrecerles ciertas recompensas. Esta estrategia no debe ser confundida con la obra de Dios al motivar nuestra obediencia con la promesa de recompensa espiritual. Si estudias, si me haces caso, si te portas bien, si sacas buenas notas, te compro o te dejo jugar con el celular o puedes hacer lo que quieras después de eso. Un grave error. Padres, revisemos las recompensas que le estamos dando a nuestros hijos, si son necesarias y cuáles sí son necesarias y cuáles no. Luego habla de la vergüenza. Ponerles la vergüenza es una carga para los hijos y decirles, no puedo creer que hayas pensado en hacer eso. Cuando tenía tu edad, nunca habría pensado en hacerlo. En toda mi vida como padre, nunca creí que tendría que lidiar con esto. Después de todo lo que he hecho por ti, así es como vas a tratarme. A veces me pregunto de dónde saliste. No tienes idea de lo que nos has hecho pasar. Y les ponen una vergüenza, una culpa, una carga a los hijos innecesaria. El tema profundiza este capítulo en esto y me parece que es algo del diario vivir, de la práctica, que es muy necesario que podamos leerlo bien. Y los invito en este momento a que puedan buscar el libro, está en la aplicación de Script, o a comprarlo en físico si lo ven en algún momento, porque el libro nos va a dar claves muy importantes. Yo pienso que los padres necesitamos tener por lo menos un libro que nos guíe en estos aspectos y este podría ser uno para que lo tengan en cuenta. Capítulo número 5. El principio es, si no descansas como padre en tu identidad en Cristo, buscarás identidad en tus hijos. ¿Cuántas veces no les ponemos esa carga a los hijos? Que ellos sean lo que, ¿verdad? Para que sean esto, que sean la carrera, que estudien esta carrera, que tengan esta posición, que se porten de esta manera, que hagan cosas para que nosotros como padres nos sintamos orgullosos, que la gente pueda ver que somos buenos padres. Entonces estamos poniendo una carga en ellos que no van a poder llevar y nuestra identidad puede verse frustrada y fracasada si está dependiendo del comportamiento y de los logros de nuestros hijos. Nuestra identidad está en Cristo. Pregúntate a ti mismo, dice el autor, ¿qué sucede cuando un padre conduce a su hijo al agotamiento mental, físico y emocional hasta el punto en el que el hijo está dispuesto a tirar su vida para escapar de sus exigencias? ¿Qué sucede en el interior de los padres cuando están con sus hijos cada día pero no se percatan de que algo anda mal? No se percatan de que se están desmoronando. ¿Qué sucede cuando al niño no se le permite detenerse porque el padre no puede enfrentar que el niño se detenga? ¿Qué sucede en el corazón del padre que está más enfocado en el éxito que en el hijo a quien le está exigiendo ser exitoso? Y bueno, esto es muy importante porque hoy en día los padres tienden a meter a los hijos a muchas actividades, deporte, que la música, lo que llamamos disciplinas extracurriculares, ¿verdad? Fuera de la escuela, fuera del colegio. Y les ponemos esta carga sin saber si ellos realmente quieren, ¿verdad? Y muchas veces los niños, dependiendo de su personalidad, se quedan callados, tal vez están frustrados, como dice el autor, se están desmoronando, pero por hacerle sentir a los padres que también son exitosos, que tienen esa satisfacción por ellos, no desertan.
y muy posiblemente vaya a generarles otros problemas, ¿verdad? Como van creciendo. Y esto llega a ser una sorpresa cuando los hijos dicen de pronto, ya no quiero tocar el piano, ya no quiero nadar, ya no quiero ir al coro, lo odio, ¿verdad? Solo quiero jugar bola, fútbol, los chiquitos. Los papás dicen, ¿qué? ¿Dejar el piano? ¿Qué? ¿Dejar el violín? Y sí, entonces eso es algo importante de poder meditar. Y habla pues de la búsqueda de identidad que tenemos como padres, muy importante. Y cuando estamos muy preocupados por nuestra reputación, por tener el control de lo que ellos hacen, nos hace profundizar en eso. Capítulo número 6, principio. Debes estar comprometido como padre a la crianza a largo plazo, porque el cambio es un proceso y no un evento. Y así es todo en la vida, ¿verdad? Así como el proceso de santificación que nos habla aquí el libro dice, el Evangelio de Jesucristo provee el mejor modelo de a lo que Dios nos ha llamado como padres. Piensa en cómo Dios el Padre obra el cambio en nuestras vidas como hijos suyos. Debido a la obra completa de Jesús, somos bienvenidos a la familia de Dios, con todos los derechos y privilegios de ser hijos. Hemos sido completamente justificados y completamente aceptados, pero no estamos completos porque hay tremendos cambios que deben producirse en nosotros. Y luego, me gusta cómo Pablo caracteriza este proceso en 1 Timoteo 1:16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que a mí, decía Pablo, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Ejemplo de Pablo. Así es, nuestra vida es un proceso de santificación, un proceso a largo plazo. Así es como tenemos que ver la crianza de nuestros hijos, que va a pasar por diferentes etapas, las etapas del ciclo vital, cuando son niños pequeños antes de entrar a la escolaridad, niños preescolares, niños en etapa de escuela, niños adolescentes, jóvenes adultos, luego ya cuando los hijos se casan y cuando entramos a la etapa de ser abuelos. Y ahí continúa toda la vida, ¿verdad? Entonces dice, pone ciertas pautas y nos hace reflexionar de que somos muchas veces como ciegos guiando a otros ciegos. Así somos los padres, ¿verdad? Y necesitamos la guía del Señor. Nos dice que la crianza es una conversación que nunca termina. Así es, nunca termina, y es hermoso cuando podemos conversar con nuestros hijos de sus cosas estando pequeños. Y cuando ya son adultos, jóvenes adultos, adolescentes, y podemos conversar con ellos de sus cosas, ver cómo va cambiando el proceso del Señor en su vida, de Dios manifestándose en su vida, que los ayuda a pensar de una manera bíblica y a tomar decisiones de manera correcta. Necesitas criar, papá dice, con la mentalidad del proceso a largo plazo. Es importante hacer el cambio mental espiritual desde una forma de ver la crianza como una serie de eventos correctivos no relacionados entre sí, a ver la crianza como un proceso de toda la vida. Debes ver la crianza como una conversación sin fin. Qué lindo. Necesitas criar con una mentalidad de proyecto a largo plazo. Lo que significa es que cada día buscas abordar a tu hijo con lo que tú ya sabes que es importante, siendo intencionales. ¿Qué queremos sembrar en nuestros hijos? ¿Qué tenemos que corregir? ¿De qué debemos hablar? Conversaciones pendientes. Tratar los asuntos pendientes con nuestros hijos. Y siguiendo el modelo de Jesús, el modelo del Padre, nos dice el autor, el Padre Celestial te tiene dentro de este proceso de gracia para que tengas lo necesario para ser parte de su proceso de gracia en la vida de tus hijos. Él te cría con paciente misericordia para que estés equipado para criar a tus hijos con la misma gracia constante que te otorga Él a ti cada día. Y en esos días que no eres paciente, debes recordar dos cosas. Primero, todos tus fracasos ya han sido perdonados. Así que puedes admitirlos humildemente y buscar la ayuda de Dios. Qué hermoso, admitirlo. En segundo, debes recordar que no estás
atrapado en tu ciclo de fracasos, porque un Dios de abundante gracia está trabajando para transformarte, hacerte madurar y hacerte crecer, para que cada vez más llegues a formar parte de lo que Él quiere hacer en tus hijos y cada vez te interpongas menos en su camino. No estorbar, ser embajadores, representantes solamente. Y el capítulo número 7 con el que concluimos hoy, el principio sería: como padre no solo estás lidiando con un mal comportamiento, sino con una condición que causa el mal comportamiento. Y nos hace entrar en la perspectiva de lo que es el pecado y de las cosas que nos lleva a hacer el pecado, y recordar que nuestros hijos, por más hermosos, por más que los amemos grandemente y que sean nuestros tesoros, son pecadores, y todas las cosas que hacen o que van a hacer en su vida incorrectas es por la condición. Dice, ¿qué significa decir que la crianza de nuestros hijos no estamos lidiando solo con el comportamiento, sino con una condición? Una poderosa frase que salió de la boca del Mesías captura aquello de lo que estoy hablando. Nos dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un versículo que tantas veces hemos escuchado. Tú y yo nunca comprenderemos la labor a la que Dios nos ha llamado y las cosas con las que lidiamos cada día hasta que entendamos lo que Jesús quiere decir con estas palabras. Nuestros hijos no solo son desobedientes porque están perdidos. Nuestros hijos no solamente toman decisiones necias porque están perdidos. No solo tienen problemas para tener una buena relación con sus hermanos, tienen problemas para relacionarse con sus hermanos porque están perdidos. Nuestros hijos no son solamente flojos o vagos, son flojos porque están perdidos. Nuestros hijos no solo se resisten a nuestra autoridad, se resisten a nuestra autoridad porque están perdidos. Todo con lo que estamos tratando es el resultado de algo más profundo que debemos comprender, y es en lo que debemos enfocarnos. Y bueno, qué hermoso, ¿verdad? Pensar esto así, porque les quitamos una carga a ellos y podemos reflexionar y conversar en esos ratitos, ¿verdad? Esas conversaciones profundas sobre esta condición y lo que les afecta a ellos, que puedan racionalizarlo y poder comprender el porqué de su comportamiento, cuál es su condición y por qué necesitan la gracia de Dios. Siempre debes agradecer a Dios por cualquier momento en que tu hijo te escucha o elige hacer lo correcto. Padre, debes agradecer por esos buenos días en que tus hijos se llevan bien unos con otros. Debes estar agradecido por cualquier conversación positiva y por cualquier situación en donde, aunque sea por un breve instante, uno de tus hijos ve la luz. Debes estar agradecido por cada momento en que tus hijos te muestran respeto y agradecimiento. Debes dar gracias, padre, madre que están mirando este video, por esos momentos cuando la cena es apacible y cuando la recámara de tu hijo está ordenada. Pero no debes conformarte con estas cosas. No debes permitirte pensar que estas cosas son la solución. Como padre comprometido a ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos, no debes conformarte con aliviar los síntomas mientras tus hijos sufren una enfermedad que es destructiva para ellos y que quebrantará tu corazón. Así que ve y celebra los días en que tus hijos tienen buen comportamiento, pero no permitas que satisfagan tu corazón. Y habla de que nuestros hijos están perdidos, habla del pecado, este capítulo, de por qué necesitan la gracia de Dios, y sobre las mentiras que los hijos creen, que si se portan bien, que si no le hacen daño a nadie. Cada uno tendrá su justificación. Son buenos hijos, están bien en su condición frente a Dios. El autor, para terminar este capítulo, nos exhorta con realidades para que hagamos una introspección como padres y podamos trabajar en estas condiciones y en estas
necesidades de nuestros hijos. Ya que nuestros hijos están perdidos, ¿qué necesitan? Visión. Debemos buscar maneras para ayudarles a comprender la condición de peligro que causa que su comportamiento sea disruptivo. La visión, que puedan entender el porqué. Necesitan, número 2, compasión. Necesitan padres que se lamenten con ellos y que anhelen que sean controlados. Padres que sean compasivos y que se lamenten de su pecado. Esto me hace reflexionar como madre cuántas veces yo me he compadecido y me he dolido también por el pecado de mis hijos. Bueno, es un buen llamado de atención para nosotros. Necesitan esperanza. Necesitan comprender que no solo somos adversarios, sino sus aliados. Están aquí para hacer todo lo que podamos para protegerlos, los padres, apoyarlos y guiarlos. Pero más allá de eso, ellos necesitan saber que Dios envió a su Hijo a la tierra para que cuando confiesen su necesidad y clamen por ayuda, recibirán la ayuda que necesiten. Los hijos necesitan ser rescatados. Menciona número 5, necesitan sabiduría. Dice, acerquémonos a nuestros hijos con la gracia del perdón, sabiduría, corrección y rescate. Y oremos cada día que Dios fortalezca nuestro trabajo como padres y que Él transforme a nuestros hijos desde lo más profundo de su ser, en donde todo humano, incluidos nosotros, necesitamos ser transformados. Y bueno, así termina el capítulo número 7, un gran libro con principios reales, actuales, en los cuales podemos los padres aprender, crecer y poder ponerlos en práctica con nuestros hijos. Es una gran oportunidad para poder tener la visión correcta sobre este llamado que tenemos a ser embajadores y poder mejorar las relaciones dentro del hogar, para que nuestro sistema familiar crezca sano. Y bueno, estos serían los 7 primeros capítulos. En el próximo video voy a mencionarles los otros 7 capítulos y así concluir este gran tema de crianza de los hijos. Muchas bendiciones.